Muy bien, pues vamos entonces empezando. Muchísimas gracias a los que están aquí. Me presento, mi nombre es Victoria Ochoa, soy la Talent Acquisition Manager en iTexico, an Improving Company. Y hace poco les platico un poquito del background, del por qué esta guía y este webinar. Hace poco estuve haciendo unos comentarios en LinkedIn sobre algunos resumes de personas que estaban buscando mejorar su resumen de la mejor manera y empecé a tener por ahí algunos inbox o mensajes directos sobre si podía revisar resumes, hacer recomendaciones, etcétera. Entonces dije, pues qué mejor, hacemos un webinar, entra la gente que quiere entrar, hacemos recomendaciones ahí en lo general y de ahí podemos partir a lo particular, ¿no? Nuevamente, pues muchas gracias. Disculpen que se escuche mi perro, pero de repente es medio histérico. Y ya ven, esto es la parte del home office que nos gusta a todos. Voy a empezar. Primeramente, pues, muchas gracias. ¿Y qué es lo primero que tenemos que saber sobre crear un resume o crear un CV? Realmente es más sencillo de lo que uno cree, pero sí hay que tener cierta idea o cierto lineamiento de lo que queremos lograr. Hacer un resume básicamente se trata de elegir lo más relevante de tus actividades, responsabilidades, logros, etcétera, y en ejemplos muy, muy, muy particulares. Ahorita, pues obviamente yo estoy hablando desde la parte del área de IT, de la industria de telecomunicaciones, tecnología y software development, que es básicamente a lo que nosotros en iTexico nos dedicamos. Y precisamente por eso hago este disclaimer, ¿no? Ahorita, básicamente cuando ustedes les enseñan a desarrollar, ya sea en C#, Java, JavaScript, el lenguaje que ustedes elijan y que les guste más, pues todos podemos hacer un Hello World. Entonces, en papel o en actividades, todos podemos decir, yo puedo hacer un Hello World, pero sí necesitamos demostrar qué tanto va nuestro conocimiento, qué tan expertos somos en ciertas áreas, qué tanto conocimiento tenemos de las actividades que podemos lograr. Y eso es lo que nosotros queremos lograr y es lo que nosotros necesitamos en un resumen. Yo como reclutadora, pues ya tengo más de 8 o 9 años trabajando en esta industria. Vemos resumés todo el día, todos los días. Entonces, el primer tip que yo les puedo dar es no hagan un resumen de más de 3 páginas. Generalmente no revisamos más allá de la segunda. Y pues si nosotros quisiéramos como reclutadores un mayor insight de su experiencia de 5, 10, 20 años atrás, pues nosotros les vamos a marcar y nosotros les vamos a pedir esa experiencia, ¿no? Entonces, es muy importante que sepan eso, ¿no? El formato es súper importante, tiene que ser un formato limpio, tiene que ser un formato fácil a la vista. No vemos tampoco cover letters o su carta de introducción en un resumen. Ya no son necesarias, ese es el tip número 2, no la incluyan. Lo que nosotros vemos es un formato limpio, un formato específico y que tenga la información que como reclutadores o incluso clientes, porque esto también aplica ya para cuando ustedes tienen entrevistas con su cliente o con la persona final que va a trabajar con ustedes, pues es lo que queremos ver. Entonces, manténganlo simple, manténganlo limpio y estos son como los principales ítems que yo les recomiendo es utilicen siempre un PDF, esto para evitar que cuando mandemos un Word, si tenemos una versión diferente de Word, se pueda mover, se pueda hacer un tipo de letra diferente, que puedan ser un espaciado diferente, etc. Utilicen texto en negro, siempre es negro, la fuente más sencilla que puedan encontrar, simple y que sea consistente, es decir, que todo el resumen esté escrito en la misma tipo de letra y obviamente va a haber algunos headlines o encabezados
que puedan ir un poquito más grandes, pero traten de hacerlo siempre consistente. Y yo sé que a lo mejor esto es muy importante, pero la gramática, y que es muy básico, pero la gramática es súper importante. Chequen typos 5, 10, 15, 20 veces antes de mandar esos resúmenes. Chequen que no hayan typos, que no se les haya una palabra de más o una letra de más, o que esté mal escrito porque estábamos corriendo para mandarlo. Chequen eso también. Y los bullet points. Los bullet points, pues básicamente son estos. Pueden ser números, pueden ser circulitos, pueden ser guiones, pero siempre nos ayudan a ver o a identificar preguntas que ustedes, actividades muy específicas o las responsabilidades muy específicas que ustedes tengan. Por aquí tengo ya una pregunta que dice, ¿no es recomendable incluir nuestra fotografía? No, no es necesario, no lo hagan, al menos en esta industria, y la verdad es que mi recomendación sería, en toda, lo que nosotros queremos ver y lo que habla de ustedes es su experiencia, su capacidad, el seniority que ustedes tengan realizando las actividades que pide la vacante. Entonces, no, las fotografías ya no son útiles, al contrario, la verdad es que ni las vemos. Espero que esto aclare estas dudas. Y porque el uso de los bullet points es para mantener todo simple, y traten de que sea en una o dos líneas siempre su experiencia. Si va a ser más, traten de escribirlo, de decir lo mismo de una forma más concisa, con menos palabras. Yo les voy a estar enseñando también más adelante algunos ejemplos, no se preocupen por eso. ¿Sale? Lo primerito que es lo primero que nosotros vemos y que es lo que viene en el template de resume que nosotros manejamos y que nosotros con todo el gusto del mundo les vamos a compartir después de esta charla, es el summary. El summary no es lo mismo que el objetivo. He visto muchos resumes donde dice, donde viene como primera instancia un objetivo. Y no, nosotros lo que queremos ver es un summary. ¿Qué es un summary? Es el resumen. El resumen de tu experiencia. ¿Qué es lo que vemos primero? Lo vemos rápidamente para darnos una idea global de lo que pueden hacer y de lo que quieren hacer. Y pues véanlo como la primera impresión. Un muy buen summary les puede ayudar a sobresalir de cualquier otro resumen. Ustedes pueden hablar de sus pasiones, de sus sueños, de sus experiencias. Y esto es en un párrafo muy pequeño, no más de entre 5 y 7 líneas, donde ustedes hablen y expliquen de su experiencia profesional y sus metas. Este summary tiene que responder o tiene que hablar de estas 3 preguntas, que son, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué es lo que te importa en tu carrera? ¿Y qué es lo que quieres lograr en metas a mediano y corto plazo? Es decir, una certificación, convertirte en un manager, convertirte en un technical leader, convertirte en un subject matter expert, que sería el experto de la práctica a la que tú te dedicas, etcétera. Estas son las 3 preguntas principales que un summary, un resumen de tu experiencia, debe poder contestar, y es lo primerito que vemos y lo que más, lo que puede hacer que ustedes destaquen. Esto es un ejemplo. Si se fijan del lado, aquí de este lado, que es mi izquierda, este es un muy buen summary. Si se fijan, habla de su experiencia, qué es lo que ha hecho, en dónde se ha desarrollado, habla un poquito de él y qué le gusta. Habla de sus pasiones. Estamos hablando de un front-end developer que trabaja con JavaScript. ¿Qué es lo que le gusta hacer? Algo de su experiencia, las herramientas y lenguajes con los que trabaja, y eso es todo. Aquí del lado derecho tenemos uno que a lo mejor de primera instancia podría parecer que está bien escrito porque habla de su experiencia, qué es lo que ha hecho, actividades y cuáles son sus especialidades, pero si se fijan, no va más allá. Si yo como reclutadora veo el mismo perfil, la misma experiencia,
exactamente en el mismo resumen, pero veo que el summary es este versus este summary, le voy a hablar a este chavo o a esta chava, porque aquí demuestra pasión, aquí demuestra soft skills, habla de que es una persona automotivada y que le gusta aprender por sí mismo. Entonces, esta es la principal diferencia y esto es lo primerito que nosotros vemos en un summary. Ahora, obviamente la experiencia. La experiencia es la parte esencial, principal y en la que más enfoque ustedes deben de tener. Es la única en la que de verdad sus clientes finales o las personas con las que ustedes van a trabajar al final le prestan más atención y a la que más nos importa. Su experiencia profesional anterior es un muy, muy buen indicador de cómo ustedes harían sus actividades o sus responsabilidades, cómo las ejecutarían en su nuevo empleo o el empleo al que están aspirando. Sin embargo, esta sección no es solo una lista de todo lo que ustedes han hecho. Tienen que ustedes estar conscientes de que esta experiencia, esta parte, está demostrando el profesional que ustedes sean, que ustedes son. ¿Por qué nosotros debemos contactarlos y contratarlos? Y este es otro tip súper, súper, súper importante, que es cada resumen que ustedes tengan tiene que estar hecho a manera de la posición particular a la que ustedes están aplicando. Esto no quiere decir que ustedes estén maquillando un resumen, porque obviamente un developer de Java, que toda su experiencia ha hecho Java, no va a aplicar a una vacante de .NET, ¿sí? O una persona de JavaScript no va a aplicar a una persona de Java, ¿no? Pero si una persona de Java que tiene 5 años de experiencia está aplicando a una posición donde están pidiendo un desarrollador Java con un fuerte background en Java, sí les recomiendo que ustedes adapten e incluyan las características principales de esa posición en su resumen. No, les vuelvo a decir, no se trata de maquillar, no se trata de poner información que ustedes no hayan hecho, sino de acoplar esa experiencia a la descripción del empleo al que ustedes quieren aplicar. Si ustedes han trabajado con REST APIs, por ejemplo, y ahí en la job description o en la descripción dice experiencia de tantos años, no sé, 5 años trabajando con REST APIs, ustedes pongan en su resumen tal cual, experiencia de 5 años trabajando con REST APIs. Sí es necesario que adaptemos nuestros resúmenes de vez en cuando a las posiciones que nosotros estamos aplicando y que evidentemente ustedes también revisen muy bien esas descripciones de puesto, les den unos minutos de su tiempo para investigar un poco de la empresa. Y, por ejemplo, si es una empresa de salud y ustedes tienen experiencia en salud, pueden ustedes poner en su resumen experiencia trabajando en empresas de salud, teniendo relación con el departamento fulano, sutano, ¿no? O sea, es muy importante adaptar nuestros resúmenes a lo que queremos aplicar. ¿Por qué? Porque decir que nosotros somos buenos, y todos lo somos, y obviamente nadie va a decir lo contrario, es una cosa, pero probar qué tan buenos somos es lo que importa. Y este es otro tip, la mejor forma de impresionar en un currículum con sus actividades, con su experiencia, con sus logros, es con números. Los números no mienten. Ustedes tienen que estar seguros de cuantificar apropiadamente, pero obviamente va a haber ciertos ítems que no van a poder cuantificar. Entonces hay que encontrar la manera de hacerlo. Por ejemplo, si ustedes quieren hablar de sus logros o cómo cuantificar sus logros en un proyecto, si es ventas, pues decir, yo empecé con una venta de $1 y al final de mi proyecto yo había vendido $10. Eso es cuantificar. Si es desarrollo,
puede ser cuántas transacciones procesaste, si hiciste una migración de una herramienta a otra, poner las versiones ahí, no sé, de Angular 7 a React. Eso es cuantificable, ¿no? O si el número de transacciones cuando empezaste tú en el proceso eran 1000 y después ya eran 3000, no sé, o viceversa. ¿Qué tanto mejoró el rendimiento de tu aplicación? ¿Qué métricas, incluso qué métricas claves, si llegabas a tener ese tipo de métricas, estabas haciendo tú? ¿En qué parámetros te basabas para validar tus aplicaciones? Si tenías algún tipo o tienes algún comentario en cuanto a tu cliente, si te llegó a dar un feedback muy bueno, lo puedes incluir, ¿no? Entonces, todo eso es lo que nosotros hablamos de cuantificar. ¿Y cómo lo pueden hacer? Esta es una fórmula muy, muy, muy sencilla que incluso lo utilizan muchísimas personas en Facebook, Google, para hacer resumes y para promover a su gente interna, que es la fórmula XYZ. ¿Qué significa? X es lo que yo logré, que fue medido de esta manera, números, haciendo esto. Entonces, pues la forma más rápida de recordarlo es XYZ, lo logré, medido así, haciendo esto. O sea, lo medí con X, lo logré con X, logré X, perdón, lo medí con Y y lo hice con Z. Esto es lo que más fácil para que lo puedan recordar un poquito mejor, incluso después de la fórmula, es estos logros que ustedes tuvieron en su experiencia con resultados cuantitativos numéricos y de qué forma impactaron el resultado. Y este es un ejemplo muy evidente. Para personas que son freshers, que acaban de salir de la universidad o que apenas tuvieron un empleo, a lo mejor un poco tiempo, este es un ejemplo muy bueno de cómo usar esta fórmula, ¿no? Dice, fue miembro de liderazgo o del nivel de liderazgo en la sociedad de mañana. Eso está bien si lo vemos en un resumen. Pero si lo queremos mejorar, sería, yo fui seleccionado dentro de 275 personas en un bootcamp de 12 meses por haber logrado el high o los mayores scores, ¿no? Eso ya habla mucho. Quiere decir que tu resumen o tu persona fuiste seleccionada entre 275 personas, ¿no? Y si queremos todavía hacerlo mejor, puedes incluir cuáles fueron esos high scores que tú tuviste en desarrollo potencial, talento y éxito académico. Entonces, esto es básicamente lo mejor que ustedes pueden hacer para escribir la clase de profesionales que son y qué es lo mejor, describir de la mejor manera lo que ustedes pueden hacer. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. Si ustedes lo ven desde un punto de vista como muy, muy sencillo y muy simple, pues ustedes me pueden decir, no, pues sí habla de su experiencia, dice cuál es su rol, en dónde trabaja, de qué fecha y sus actividades en el empleo, ¿no? Desarrollo una aplicación, creo Node Services, implementó Continuous Integration y Continuous Delivery, aprendió nuevas plataformas y hizo nuevas aplicaciones de servicios para partners externos. Entonces, pero si se fijan, me voy a regresar a la otra, aquí no bien dice qué hizo, pero no dice cómo lo hizo y cómo lo midió. ¿Cómo estamos midiendo que eso fue un logro, que eso fue una experiencia relevante? Ahí no está esta fórmula de X, Y, Z. Entonces, vamos a ver qué es lo que nosotros queremos ver. Hay muchísimo más, pero si se fijan, bullet points, mismo tipo de letra, y aquí ya entra en detalle, ¿no? Si se fijan, lo primero que dice es desarrollo de una aplicación con React.js. Y aquí ya dice diseño, arquitectura y escritura del frontend para una aplicación de e-commerce usando React.js con 14,000 componentes reusables. Aquí ya está qué hizo, cómo lo hizo y lo está midiendo. También habla de que su aplicación recibió 100 de 100
En Lighthouse es también una plataforma para rankear código. Optimizo servicios, requests, utilizo MongoDB, que es una base de datos no relacional, habla de números, habla que mentoreó y entrenó nuevos ingenieros. Esto es súper importante. Si ustedes tuvieron la opción de coachar, de liderar, de entrenar, menciónenlo. Es súper importante para nosotros saber que ustedes son capaces de enseñar, de trabajar en equipo y que tienen un gusto por hacerlo. Y además la experiencia es súper, súper valioso para nosotros, gente que quiera enseñar, que quiera compartir y que siga buscando que otros crezcan junto con ellos. Entonces, si se fijan aquí, por ejemplo, también está lo que les decía de una migración de Angular 2 a Vue.js. Entonces, todo esto es lo que nosotros queremos ver. Si yo veo esto en un resumen, yo sin ningún problema le voy a hablar a esa persona. Y si yo veo esto, voy a decir, tal vez tiene lo que yo busco, pero si veo esto, a yo ya lo voy a desechar. Bueno, no desechar, más bien lo voy a dejar como en pipeline. Y a es al que le voy a querer hablar inmediatamente. ¿Sale? Igual les comento, si tienen preguntas, por favor pónganlas aquí en el chatcito de preguntas. Yo les puedo ir contestando, ¿sale? Entonces, pues ahí está la diferencia, ¿no? Nosotros no podemos ver en el primerito, podemos ver incluso, podemos llegar a pensar que a lo mejor no hay un esfuerzo, no le interesa tanto, puede haber un poquito de flojera en hacer resúmenes, etcétera, ¿no? Pero pues también es importante saber que escribir una aplicación en React.js con Node y Mongo puede significar muchísimas cosas si no le ponemos el contexto deseado. En el primer ejemplo, no podemos ver cuál fue la calidad de lo que se desarrolló, qué aspectos del trabajo la persona estaba realmente, tenía pasión y qué fue lo que aprendió e implementó ahí. Y en el segundo ejemplo, pues sí lo podíamos ver. Entonces, eso es lo importante, eso es lo que queremos ver tanto los reclutadores como la persona que te va a contratar al final. Porque ese currículum que ustedes nos envían a nosotros es el mismo currículum que va a ver la otra persona, el cliente, la persona que te va a contratar, con la que vas a trabajar directamente. Entonces, es muy importante que desde el primer contacto con sus reclutadores, cuando estén aplicando la empresa que ustedes quieren aplicar, ese resumen esté lo más completo posible. Y este es un template muy sencillo para ustedes, para que puedan así escribir su currículum en cuanto a experiencia. Primero es su posición, el rol que tuvieron, entre qué fecha y qué fechas estuvieron. No pongan 5 años, 3 años, 2 años, un mes, solo pongan fechas. De enero 2015 a enero 2018. De enero 2000 a julio 2003. Solo pongan fechas. Si llegaron a tener algún empleo que haya durado menos de un año, yo les recomiendo que pongan solo el año. Pongan solo 2011 o 2010. Solo sí y solo sí duraron menos de un año en ese empleo. Para que su currículum tenga mayor consistencia y que no levante alarmas, por llamarles de alguna manera, en cuanto a duró poco en un empleo o dura poco en todos los empleos. Y si realmente su experiencia es de menos de un año en un empleo, traten de poner si fue si fue por un proyecto que ustedes terminaron, pónganlo, o sea, es contratación por proyecto, ¿no? Generalmente no ponemos la location o dónde están ustedes para saber en qué ciudad están. Ahorita con todo esto del trabajo remoto y porque podemos aplicar a cualquier compañía y cualquier empleo en cualquier lugar del país, pues es importante que nosotros sepamos dónde están. Entonces, pues es importante que pongan dónde están ubicados ustedes. Obviamente, el nombre de la compañía y la descripción de la compañía es opcional. Esto es solo si la compañía es desconocida o si es muy pequeña.
pero la verdad es que yo les recomendaría que utilicen ese bullet point o espacio adicional para hablar de sus responsabilidades y logros. El número promedio o adecuado de sus responsabilidades y logros, recordemos que les contaba bullet points, son 6. Es lo óptimo, es lo promedio y es lo necesario para hablar de sus experiencias y de todo lo que ustedes quieran mencionar. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes deben hacer? Pues ya vimos este summary y estamos ahorita en la experiencia. Lo primero es la experiencia. Experiencia se refiere a los logros que ustedes tuvieron en cada compañía en la que han estado. Cómo su trabajo mejoró o cómo ayudó al proyecto o a la compañía en la que ustedes estuvieron. Después vienen los accomplishments. Pueden mencionar estas actividades, cómo las hicieron, qué hicieron y cómo lo hicieron. Sean específicos y todas sus oraciones tienen que estar en tiempo pasado porque fue algo que ustedes ya lograron, algo que ustedes ya tienen dominado, entonces algo que ustedes ya hicieron. Acuérdense aquí, la es en tiempo pasado, diseñé, desarrollé, o cualquier verbo en tiempo pasado. Y acuérdense de la fórmula X, Y, Z, ¿qué hice? Lo medí como, vaya, haciendo tal cosa, ¿no? Aunque ustedes pueden haber estado en una compañía durante 10 años y en esos 10 años pueden haber tenido 50 proyectos, porque los movían, porque acababan y ya estaban bien y ahora ya estaban en otro, no es necesario que ustedes pongan cada proyecto en el que estuvieron. Lo pueden hacer, pero no es necesario. Nosotros solo estamos interesados en el trabajo que ustedes pueden realizar. Pueden tratar de optimizar el tiempo, el espacio de esos proyectos y juntar de que si en 3 proyectos diferentes ustedes estuvieron haciendo desarrollo de una aplicación en Java, pues ya no tienen que ponerlo 3 veces en un proyecto diferente. Entonces, sí traten de agrupar solo las actividades, no tanto los proyectos, aunque no hay problema, lo pueden hacer. Pero para optimizar espacios, pues es mucho mejor hablar solo de la experiencia que ganaron en cada compañía. Muy bien, creo que no tenemos preguntas hasta el momento. Y esto es como viene, más o menos es un ejemplo, viene la experiencia, la compañía, el rol, de qué fecha, en dónde está ubicado. Y aquí vienen actividades, qué hizo, cómo lo hizo, cuántas personas lideró, numerado, estrategias, números otra vez, qué hizo, cómo lo hizo y cómo lo mide. ¿Qué hizo? Coordinando esfuerzos, cómo lo hizo y número, etcétera. Esto es más o menos un resumen completo que nos da la mayor información que nosotros necesitamos para las vacantes que estamos buscando. Si se fijan, es algo ahí un poquito más sencillo de lo que pudiera llegar a parecer al principio, que necesitamos mucha información y que necesitamos mucho desarrollo del verbo ahí, pero no es bastante sencillo, es muy específico. No necesitamos realmente verbo, una oración, una línea, 2 líneas máximo, es lo indispensable y lo más óptimo para nosotros ver en sus currículums. Y bueno, va a haber otras secciones en su resume, certificaciones y premios que ustedes hayan ganado. Ustedes tienen muchos en su haber, pues solo incluyan los más significativos o importantes, como certificaciones oficiales o premios importantes reconocidos. Su educación, este resume o esta presentación y todo lo que nosotros hacemos aquí en iTexico Improving, es en inglés. Todos nosotros los clientes que manejamos son en inglés, todos nuestros customers son personas americanas, canadienses. Entonces, para nosotros el nivel de inglés es súper importante, por lo cual todos los resúmenes que nosotros recibamos y que ustedes quieran aplicar para empresas de desarrollo que pidan un inglés óptimo, tiene que estar completamente en inglés. Incluida la universidad, el bachelor's degree o el master's degree. Siempre tiene que estar en español. Computer Science Engineer, Informatics
bachelor's degree in informatics, o telematics, o mechatronics, o lo que sea, el título que ustedes hayan tenido en su educación, es importante siempre ponerlo en inglés. Y también, aunque sabemos que el nombre de las universidades o que los nombres propios en el inglés no cambian, yo les recomendaría que checaran si sus universidades tienen alguna recomendación acerca de esto. Ahorita ya normalmente todos los sitios web de nuestras universidades tienen una versión en inglés. Entonces ahí ustedes pueden ver el nombre oficial o del departamento. Si tienen, si está en inglés, usen ese nombre que está oficial en la página web de su universidad. Esa es la forma más sencilla de utilizarlo. Por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, tal cual es... si nosotros hiciéramos la traducción literal, sería Autonomous University of Mexico o algo así. Y pues la verdad es que no hace mucho sentido, como normalmente se usa es University of Mexico. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, que es de donde yo soy aquí en Aguascalientes, sería University of Aguascalientes. Entonces ustedes tienen que ver también eso. Es muy importante, facilita mucho y pues hace ver mejor el resumen. Y también van a tener una sección de sus skills técnicos, es decir, herramientas, frameworks, lenguajes, metodologías, si manejan Scrum, si tienen todo ese tipo de tools o de herramientas o lenguajes, ahí es donde van. Es como un mini resumen de lo que ustedes manejan y con lo que han trabajado. Entonces, tienen que especificar cuáles son los más importantes y tratar de agrupar los stacks o las tecnologías. Por ejemplo, si ustedes trabajan con el min stack de JavaScript, no tienen que poner Mongo, Express, Node, etcétera. No tienen que poner nada más, pongan min stack y ya. O MERN stack, pues no tienen que poner todo, pongan MERN stack. O pueden incluso poner Angular, última versión con la que han trabajado, y React.js. En ese aspecto, pues nosotros ya sabemos que muy probablemente van a manejar todo lo demás, ¿no? ¿Y por qué? Porque pues realmente todo su resumen anterior ya lo tuvieron para hablar de todo lo que ustedes pueden hacer y de todo con lo que han trabajado. Entonces, aquí es solo para el resumen de las tecnologías, stacks y herramientas que ustedes pueden manejar. Y pues hasta aquí esto es todo lo en cuanto a los resúmenes. No sé si por ahí tengamos alguna pregunta, comentario, algo más en lo que quieran ahondar. Este es el correo en el cual nosotros recibimos todos los resúmenes, recomendaciones, que es jobsmx@improving.com. Y como les comentaba a lo largo de este webinar, vamos a estar compartiendo con ustedes a las personas que se registraron con correo electrónico. Vamos a estar compartiendo un template de resumen, les va a llegar a su currículum para que ustedes tengan ese template que les pueda ayudar a guiarse un poquito más y puedan ir metiéndolo y haciéndolo de la mejor forma posible, pues con estas recomendaciones que espero que les sean útiles. Tengo por aquí otra pregunta que dice, hola, ¿qué es lo primero que vemos en el resumen? El summary. El summary o el resumen de su experiencia que veíamos aquí en una de las primeras diapositivas es lo primerito que nosotros vemos, donde es un resumen de ustedes como profesionales y que contesta estas tres preguntas. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué es lo que te importa? ¿Y cuáles son tus goals o qué quieres lograr a mediano o corto plazo? Estos son los ejemplos que comentábamos. Aquí habla de quién es como profesional, qué es lo que, en qué ha tenido experiencia, habla de sus soft skills, qué le gusta hacer, cuál es su pasión, habla de los stacks que ha tenido él o con los que ha trabajado. Este es un summary ideal. Y aquí vemos algo que no, que es algo, aunque es conciso, no nos dice nada más, no nos contesta estas tres preguntas, que son cuál es tu experiencia, qué es lo que te interesa y qué es lo que quieres lograr. Esto es lo que nosotros queremos ver, de aquí que está a mi izquierda. Entonces, eso es lo primerito que nosotros vemos. Normalmente nos fijamos en eso y si vemos un buen summary, ya nos pasamos a la experiencia. Por aquí tengo otra pregunta, dice, en 2 hojas tiene que caber mi summary, mi experiencia y educación. Así es lo ideal, es lo óptimo. Si ustedes quieren
15, 20 años de experiencia y obviamente ese resumen nos va a llevar más de 3 hojas. Les ponía yo por acá también al principio de aquí que un resumen de 3 páginas normalmente no lo vemos, no vemos más allá de la segunda hoja. Por eso lo óptimo es tener 2 hojas, 2 hojas y media, 3 cuando muchísimo. Si ustedes tienen, como les comentaba, muchísimos años de experiencia que obviamente no van a caber en 2, 3 hojas, ustedes lo que pueden hacer es decir si necesita o poner un disclaimer ahí como pie de nota, de pie de página, de si necesitan más detalles sobre experiencia pasada, anterior a esta, por favor de solicitarla, ¿no? Para que nosotros sepamos que todavía hay más de lo que podemos ir, ¿no? Pero no es necesario que esté todo. Si nosotros queremos saber más allá de esos 5, 10, 15 años de experiencia que ustedes tienen, les vamos a marcar y les vamos a preguntar. ¿Qué piensas acerca de incluir la liga de tu LinkedIn o páginas en tu CV? Es súper importante y es súper bueno y excelente pregunta y qué bueno que la preguntaron. Háganlo. Pero cerciórense de que su página de LinkedIn o su perfil de LinkedIn esté igual de completo. Si hay cosas que ustedes creen que en su LinkedIn sí están especificadas y en su resumen no, entonces ahí es muy importante. Pero si vamos a entrar a una página, a un perfil de LinkedIn que está en blanco o que no tiene la experiencia, pues la verdad es que no, mejor enfóquense en su resumen. Yo sí les recomiendo que tengan su LinkedIn, su página de LinkedIn actualizada, porque es la herramienta número 1 de reclutamiento a hoy en día. Y si nosotros vemos un resumen blanco, la verdad es que no vamos a entrar en detalle y muy probablemente no consideremos tener contacto con esa persona. En cuanto a páginas, puede ser tu perfil de GitHub, si tienes uno, de HackerRank, si tienes uno. Si llegaste a hacer una página web, solo tengan cuidado de que no haya ningún tipo de problema con disclosure o con compartir información confidencial de sus clientes anteriores. Pero sí, lo ideal es su GitHub. Muchos de nuestros entrevistadores sí ven el GitHub, les interesa mucho y si ustedes lo tienen bien, nos ayuda mucho y les va a ayudar mucho a ustedes también para tener un mejor proceso de selección. Y obviamente digo, esto no lo puse en la presentación porque pues es algo que puede ser obvio, pero igual lo voy a comentar. Sus datos de contacto. No olviden poner sus datos de contacto. No olviden por tener un teléfono y un correo electrónico, porque si no es muy difícil que los contactemos. No vamos a tener un medio y si, por ejemplo, nos interesa mucho su perfil y viene su LinkedIn, pues probablemente vayamos a ir al LinkedIn y les vayamos a mandar un mensaje por ahí, pero eso puede retrasar un poquito el contacto, el proceso, etcétera. Y ahorita, en estos tiempos, pues el tiempo apremia, ¿no? Y entre más rápido ustedes contacten a su reclutador o su reclutador o reclutadora, los contactos ustedes, pues tienen mayores oportunidades de tener un buen fin en sus procesos. Y algo también que quería yo comentarles en relación a la educación, lo único que yo comenté aquí fue bachelor's o master's degree, licenciatura o maestría. No necesitamos saber dónde hicieron su preparatoria, no necesitamos saber dónde hicieron su secundaria, no necesitamos saber dónde hicieron su primaria. Con que ustedes pongan si tienen un bachelor's degree o una licenciatura o una ingeniería o un master's degree, si es que aplica, es lo único que nosotros queremos saber. Y obviamente, pues estas certificaciones de MVP o de AWS o de .NET de Microsoft, o Microsoft Golden, whatever, eso es lo más importante para nosotros. Y pues bueno, esas son las preguntas que tengo hasta el momento. No sé si venga alguna otra más. Eso es ahorita lo que nosotros tenemos. Como les comentaba, les vamos a hacer llegar un template a través del correo electrónico que ustedes pusieron aquí o con el que se registraron para esta plática. Y para que ustedes tengan el template y si ustedes quisieran llegar a aplicar nuestras vacantes, pueden enviar sus currículums a esta dirección que es jobsmx@improving.com. Me pueden buscar en LinkedIn. Voy a terminar de esto en slides. Los voy a quitar para que me vean. Hola. Me pueden buscar en LinkedIn a través como Victoria Ochoa Landeros. Yo con todo el gusto del mundo les contesto si van a tener alguna otra duda.
si llegaran a tener algún comentario, si quisieran aplicar para una de nuestras vacantes, también pueden entrar a nuestra página de itexico.com/careers. Ahí vienen todas nuestras posiciones activas y ahí pueden aplicar también directamente. Bueno, por aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿incluir referencias en el CV? No, digo, si les queda espacio en su CV lo pueden hacer, pero si no, no son necesarias. Si nosotros llegáramos a necesitar referencias, que sí lo necesitamos al final del proceso, cuando ustedes han tenido un buen desarrollo y buenos comentarios sobre su proceso, sí pedimos referencias laborales, pero pues esas ya las pedimos en su momento y bajo ciertas circunstancias, entonces, y bajo ciertos lineamientos, entonces no es necesario. Muchas gracias por esa pregunta. Entonces, pues, si no hubiera ninguna más, les agradezco muchísimo su tiempo, les agradezco muchísimo que hayan estado aquí en esta plática y si ustedes también saben de personas que esto les pueda servir, que les pueda ayudar a mejorar sus resúmenes de alguna manera, este webinar va a estar también on demand en nuestras redes, lo pueden revisar y en pocos días lo van a tener por ahí en nuestras plataformas, incluida esta que es BreakTalk. Entonces, para que lo puedan revisar después, lo puedan compartir con sus amigos, conocidos, etcétera. Tenemos otra pregunta que dice, ¿es importante poner el seniority en el resume o se prefiere discutir en la entrevista? Ambos. Vamos seguramente a discutir el seniority, pero no tanto en preguntarte, ¿eres un senior desarrollador o un mid developer? No. Si su rol en la compañía anterior era desarrollador senior, .NET, pongan .NET Developer Senior o Software Engineer Senior. Normalmente nosotros nos damos cuenta del seniority durante el proceso de entrevistas, con ciertos assessments que hacemos. Entonces, si ustedes, su rol era tal cual venía como desarrollador senior, pónganlo. Si no, pueden poner .NET Developer y está bien. Pueden poner .NET Developer Senior y está bien. Si es mid, la verdad es que no es necesario, solo pongan .NET Developer. Solo cuando es un senior, sí les recomiendo que lo pongan. Si no es, la verdad es que solo pongan el rol tal cual y es suficiente. Muchas gracias por la pregunta. No sé si hubiera alguna más. Estamos por llegar al final de este webinar. Si tienen alguna otra pregunta, háganla. Con todo el gusto del mundo se las contestamos. Si no, como les comentaba, me pueden encontrar en LinkedIn como Victoria Ochoa Landeros. Ahí pueden ver todo el contenido que comparto, las vacantes, la página de nosotros. Pueden ir a itexico.com/careers, donde están todas nuestras posiciones, y si llegaran a tener alguna otra duda, alguna otra pregunta, yo con todo el gusto del mundo, si me hacen llegar un mensaje directo o si quieren agregarme o seguirme en LinkedIn, pues ahí seguimos en contacto. Creo que ya no tenemos más preguntas, entonces pues les agradezco mucho su tiempo, un gusto a todos los que estuvieron aquí, les estaremos haciendo llegar el template del resumen que les comentaba. Y muchísimas gracias, fue un gusto con ustedes compartir estos tips para que puedan tener un resumen ideal y el mejor posible para que puedan ser seleccionados para ese trabajo que ustedes estén buscando.